Hasta aquí habíamos visto el equilibrio de un cuerpo, pero nada más tomando en cuenta las fuerzas externas. Acuérdense que un cuerpo puede estar constituido por un sinnúmero de elementos que todos están unidos entre sí para soportarme las fuerzas que le estoy aplicando. Entonces ahí al cuerpo no me interesaba, nada más veíamos los apoyos, conexiones, las fuerzas que estaban aplicando externamente, y tenía tres ecuaciones: suma de momentos, suma fuerza en X, suma fuerza en Y igual a 0. Pero así como ese cuerpo, todas las fuerzas externas las puedo descubrir, también los elementos de que está constituido ese cuerpo también están generando fuerzas. La unión de todas ellas, ¿verdad? O sea, me mantiene el cuerpo en equilibrio. Entonces, si yo hago una suma de momentos o fuerzas en X o Y en todo el elemento, o sea, todo el cuerpo, o si lo hago en un punto, si lo hago en una barra, si lo hago en una sección, todo debe de estar en equilibrio, debe ser 0. Si el elemento no se mueve, la suma de todas esas fuerzas y momentos y en X y Y deben de ser 0. Entonces, vamos a empezar a ver lo que es análisis de estructuras. Entonces, una estructura es un conjunto de elementos que están unidos entre sí para soportarme fuerzas o para transformarnos y transmitir fuerzas. Pero es un conjunto de elementos que están todos unidos y me soportan fuerzas. Por ejemplo, aquí tenemos este marco, que le voy a llamar estructura todavía, pero que podríamos decir que es un marco. En ese marco podemos ver que nosotros vamos a soportar este peso de aquí mediante esto que está acá, ¿verdad? Entonces este de aquí tiene tres elementos, Este elemento A, B, C, D, tiene un elemento C, E, F y tiene un elemento B. Aparte tiene un pasador liso y tiene un cable. ¿Okay? Lo que nosotros sabíamos era lo siguiente: yo tengo que hacer mi diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre es sacar esta estructura, ¿verdad? Ponerla acá y ponerle las reacciones. Pero para ahorrar espacio voy a poner las reacciones aquí. O sea, en este pasador existen dos reacciones, una AY y una AX. ¿Okay? Que les voy a poner así. Un pasador liso tiene dos. Y el cable aquí se está tensionando, esta es la tensión de G. ¿Ok? Y tenemos esta fuerza, este peso W. Entonces lo único que tenemos que hacer primeramente para encontrar las fuerzas externas es aquí lo pongo, una suma de momentos en A igual a 0 en contra de las manecillas. Entonces aquí la suma de momentos en A es W por la distancia, esta la descompongo en Y y en X, entonces esta X por toda esta distancia igual a 0, y de ahí encuentro la tensión de G. Y luego con una suma de fuerzas en X igual a 0 hacia el lado derecho positivo, encuentro a X, y una suma de fuerzas en Y igual a 0 hacia arriba positivo, encuentro la Y. Y entonces ya encontré todas las fuerzas externas. Ahora, ¿por qué este elemento tiene tres? Digo, este cuerpo tiene tres elementos. A lo mejor yo podría haber hecho esto. O sea, podría haber hecho una estructura así, ¿verdad? Completa. ¿Okay? Y aquí tiene mis reacciones y aquí tiene el cable. Nada más que esta estructura de aquí a lo mejor es de madera, pues para hacer una estructura tan grandota de madera, pues está muy difícil. Yo puedo haber hecho de acero o de aluminio, lo que sea, pero saldría carísimo. Entonces, si yo puedo tener un elemento, un cuerpo con elementos esbeltos, les podemos llamar, sería mucho mejor. Entonces, en este caso, este de aquí me cumple la función. Son tres barras de madera con tres pernos aquí que me soportan la fuerza. Entonces, este de aquí yo lo puedo borrar, ¿verdad? Porque me sale muy caro hacerlo de una sola pieza, y nos quedamos con esto. Ahora, ¿existirán fuerzas ahí? ¿Existirán fuerzas aparte de estas externas aquí? ¿Existirán otras fuerzas? Miren, si este marco que está aquí, si esta estructura yo la pongo en el suelo, ¿okay? Está acostada en el suelo y pues no me soporta ningún peso ni nada. Si yo le quito estos remaches, estos tornillos o remaches o clavos o lo que sea, si yo se los quito,
están ahí. Si yo se los quito, pues queda igual, porque no le había aplicado ninguna fuerza. Pero si este está vertical y este de aquí le estoy aplicando una fuerza, entonces si estos tres remaches yo los quito, toda esta estructura se va a venir para abajo. ¿Por qué? Porque ahora, si yo le pongo estos remaches, el cuerpo permanece en equilibrio, el cuerpo permanece en reposo. Entonces ahí debe haber unas fuerzas que están interactuando entre estas partes para mantener el equilibrio. Y esas fuerzas internas yo las puedo encontrar por medio de las ecuaciones de equilibrio de suma de momento, suma de fuerza en X, suma de fuerza en Y. Pero aquí existen dos tipos de elementos, después se los voy a repetir. Esos dos tipos de elementos son, uno, el que tiene más de 2 puntos de aplicación de fuerza. Por ejemplo, el elemento CEF tiene 3 puntos de aplicación. El elemento vertical A, B, C, D, esto tiene 4 puntos de aplicación. A esos elementos se les conoce como elementos de fuerza múltiple. Pero existen otros en los cuales nada más existen fuerzas en los extremos. Y a estos de ahí nada más va a tener fuerza en la dirección de ese elemento. Y se le conocen como elementos de 2 fuerzas o eslabones cortos. Entonces hay 2 tipos de elementos en estas estructuras. Las que tienen 3 o más puntos de aplicación, que son elementos de fuerza múltiple, o los que tienen nada más fuerzas en sus extremos, que nada más generan una fuerza para un lado y otra fuerza para el otro para mantener el equilibrio en la misma dirección, y a eso les vamos a llamar elementos de 2 fuerzas o eslabones cortos. ¿Cómo analizamos esto? ¿Cómo saber si como está en equilibrio, cuánto vale cada fuerza que está actuando ahí? Muy sencillo, el cuerpo está en equilibrio, cada elemento está en equilibrio, cada punto está en equilibrio, cada unión está en equilibrio. Entonces yo puedo desarticular todo y analizar una sección primero, y luego analizo la otra, y luego analizo la tercera, la cuarta, la quinta, las que tenga. Entonces vamos a empezar a analizar, por ejemplo, este que está aquí, esta fuerza vertical, ¿okay? Digo, este poste vertical. Eso de aquí lo tenemos dibujado aquí en esta parte de acá. Y entonces, aquí yo tengo el punto A, que ya conozco a X y a Y, porque ya hice las fuerzas externas. Tengo el punto B, que es la unión entre esta madera vertical y este eslabón corto o elemento de 2 fuerzas. Tengo este punto que está compartiendo con este que está acá, y tengo la tensión de G que ya conozco también. Yo puedo analizar esta barra, o sea, este elemento que está aquí, yo lo puedo analizar. ¿Cómo lo analizo? Pues con suma de momentos igual a 0, suma de fuerzas en X igual a 0, y suma de fuerzas en Y igual a 0. O sea, lo que yo debo de tener aquí son no más de 3 incógnitas. Porque si yo tengo 4 incógnitas ya no puedo resolver este. Nos podemos ir a otro, ¿verdad? Pero en este caso digo, voy a analizar ¿qué fuerzas están actuando ahí? Bueno, esta barra que está aquí, esta barra que está conectada aquí, está tratando de estirar y de subir esta que está aquí, porque esta está agarrada de aquí. O sea, esta barra que está acá, aquí lo voy a poner así, esta de aquí, como está agarrada de aquí, y le ponemos un peso, este va a tratar de mover este para acá, pero no se mueve porque hay un remache aquí. Entonces este me produce una fuerza en X y una fuerza en Y. Siempre que haya 2 elementos de fuerza múltiples unidos, en esa unión existen 2 incógnitas, como si fuera un pasador liso. Ahí le llaman perno liso porque puede girar. Si estuviera todo oxidado o si tuviera
mucha rugosidad, a lo mejor también habría un momento, como si fuera un empotramiento. Pero en este caso, siempre que haya la unión de dos elementos de fuerza múltiple, ahí va a haber dos fuerzas, una en X y una en Y, que realmente es una fuerza total con su A. Pero vamos a ponerlo en X y Y, de tal manera de que en este de aquí, como este es un elemento de fuerza múltiple, 1, 2, 3, 4, y este es un elemento de fuerza múltiple porque tengo 1, 2, 3 conexiones, entonces la unión entre este y este son de dos incógnitas. Entonces voy a ponerle una dirección, aquí así, una CX y una CY. Claro que aquí si hago por la ley del paralelogramo obtengo la C total y el ángulo, pero vamos a dejarlo así. En cambio, cuando yo tengo un elemento de dos fuerzas, o sea un eslabón corto, nada más me va a ejercer fuerza en esa dirección, no puede ejercerme fuerza en otro lado, ¿ok? Si está el eslabón así, nada más me ejerce fuerza en la dirección de ese eslabón o en ese elemento de dos fuerzas. Entonces si yo me apalanco, o sea, si yo acá me apalanco, ¿verdad? Va a tratar de comprimir, a ver, o sea, de aquí va a tratar de aventar esto para acá, para abajo, o sea, ¿sí? De encajar, porque esto lo estamos agarrando haciendo, este va a tratar de encajar. Entonces aquí tendríamos una fuerza para acá, que le llamaríamos la fuerza B. Esa fuerza B, que es la que me produce este eslabón, o la que me produce este elemento de dos fuerzas. Entonces estas son las fuerzas que los demás elementos me producen en la barra que estoy analizando. Entonces por lo general pues analizamos barras de fuerza múltiple que tengan tres incógnitas. En este caso yo tengo la fuerza B, es una incógnita porque conozco el ángulo, o sea, conozco ahí el ángulo si no lo saco. También conozco el ángulo, entonces tiene una incógnita, y también tengo CX y CY. Entonces en este caso tengo tres incógnitas, y si tiene tres incógnitas lo puedo resolver. ¿Cómo lo resuelvo? Igual como si fuera el cuerpo completo. Yo aquí hacía una suma de momentos en el punto donde hay el mayor número de incógnitas, pues en este caso aquí hay dos incógnitas, entonces hago una suma de momentos en C, y al hacer la suma de momentos en C sería, esta tiene dos componentes, la fuerza B por el coseno y por el seno, esta tiene una componente aquí en X, que sería esta fuerza por la distancia, esta tiene una componente en Y, que va a dar al punto, no tiene momento, y aquí tiene un en X, entonces esa fuerza por la distancia con sus signos, la AY viene directamente aquí, no me produce momento, pero la AX por su distancia hasta acá me produce uno en contra positivo, y de ahí despejo la fuerza B. Esa es la fuerza que está actuando, que este elemento le está poniendo a este elemento vertical. Y ya que descubrí la fuerza B, pues con suma de fuerza en X, suma de fuerza en Y, pues yo con suma de fuerza en X descubro CX, sería CX menos la tensión de G por el coseno de teta, menos para acá, menos la fuerza B por el seno de teta o de phi, más AX igual a 0. Si me sale positiva quiere decir que la supuse bien, si me sale negativa, pues que la supuse al otro lado. Pero en pocas palabras, ahora sí, con estas tres ecuaciones, yo pude resolver todas las fuerzas que están actuando sobre ese elemento. Ahora, hay más fuerzas, ¿eh? Las fuerzas internas que están en cada puntito ahí, entre la unión de todos los átomos que están agarrando, todos están sometidos a unas fuerzas. Pero no vamos a hablar por lo pronto de ese tipo de fuerzas internas que están dentro de la madera o dentro de cualquier elemento. Vamos a hablar de las fuerzas internas en los puntos de unión de todos los elementos. Por lo pronto, en un futuro hablaremos ya de cómo están distribuidas las fuerzas a todo lo largo de la barra. Pero en este caso ya descubrí las fuerzas que me están ejerciendo las demás barras sobre la que estoy analizando. Entonces esta barra que está aquí, como está apoyada, me ejerce una fuerza en X y una fuerza en Y. Esta que está aquí, como aquí le estoy aplastando, esta me ejerce una fuerza en Y. Pero ya las encontré, ya no son incógnitas.
yo pude analizar este elemento, o pude haber analizado este elemento si nada más tengo 3 fuerzas, ¿ok? Este de aquí, pues no, porque nada más tiene 2 fuerzas, entonces está medio difícil. Ahí nada más encontramos las fuerzas. Pero ahora sí, en este momento, vamos a empezar a utilizar la tercera ley de Newton del movimiento, que nos dice que en la unión de 2 elementos, o entre la interacción de 2 elementos, a toda fuerza de acción existe una de reacción igual y de sentido contrario. O sea, a toda fuerza de acción existe una reacción. Se supone que la reacción, si no se mueve nada, debe ser igual y de sentido contrario. Entonces, si yo tengo el punto C y esta barra me ejerce estas fuerzas, esta barra vertical me agarra al otro para que no se vaya. Con las mismas fuerzas. Tiene una fuerza CX en sentido contrario y una CY en sentido contrario. A lo mejor están mal supuestas, ¿no? Pero con el signo nos darían eso. Digo, estas de aquí. Entonces, pero aquí en C existen 2 fuerzas iguales. Si una me está jalando al elemento vertical, pues el elemento vertical me jala al elemento horizontal. Entonces ahí están. Si yo descubro una, la otra es igual y de sentido contrario. Lo mismo también esta. Si esta me jala para arriba, debido a que está pivoteado así, me jala para arriba el elemento vertical, pues el elemento vertical jala hacia abajo a la otra. Entonces este de aquí y este de aquí. Y como no se mueven, pues son iguales. A toda fuerza de acción existe una de reacción. Entonces si ya descubrí de este punto, que posteriormente se le puede llamar partícula o nudo o nodo, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Yo ya encontré esta también. Ahora, si esta fuerza que está aquí, si este elemento que está aquí me está ejerciendo una fuerza de aquí, hagan de cuenta que yo soy la vertical, se está encajando aquí, pues yo tengo que aplicar una fuerza en sentido contrario para mantener el equilibrio. Porque si yo no aplico una fuerza en sentido contrario, entonces se va. ¿Ok? Si yo le quito aquí el remache, pues se cae, ¿verdad? Pues aquí, si yo le quito este remache, se caería. Pero me está ejerciendo una fuerza aquí, bueno, esta vertical me ejerce una fuerza para arriba. ¿Okay? Igual y de sentido contrario. Entonces, como esta fuerza B ya va para aquí, para acá, de aquí me ejerce una fuerza en sentido contrario a la fuerza B. Y en eslabones cortos o elementos de 2 fuerzas, yo aquí así, si tengo esta fuerza para allá, para que mantenga el equilibrio, debo tener una fuerza para acá, la fuerza B. Y este elemento de 2 fuerzas, son 2 fuerzas, o eslabón corto, debe estar en equilibrio. Así es que si aquí hay 50, aquí hay 50. Si me ejerce una fuerza de 50 para acá, me ejerce una fuerza de 50 para allá. Entonces aquí ya estamos en equilibrio. Ahora, si esta fuerza está entrando, quiere decir que esta barra la está empujando, ¿verdad? Es lógico que si esta barra le está agarrando aquí, esta barra horizontal está clavando la fuerza aquí. Bueno, al mismo tiempo está jalando una fuerza para arriba. Entonces, en este caso, esta misma fuerza también estaría aplicada. O sea, en cada nodo, aquí hay un nudo. Estas 2 fuerzas son iguales, estas de aquí también son iguales, y estas de aquí, en el nudo C o en la partícula C, son iguales. Entonces aquí estamos aplicando la tercera ley de Newton. Si aquí hay una fuerza de acción, hay una fuerza de reacción. Si una va para arriba, la otra va para abajo. Si esta barra clava de aquí, pues también clava para acá. Y si si esta va acá, esta debe estar en sentido contrario para mantener el equilibrio. Y si esta barra horizontal le ejerce una fuerza a esta barra de 2 fuerzas, entonces esta también le ejerce. Hay veces que a lo mejor la barra de fuerza múltiple que estoy analizando tiene más de 3 incógnitas. Imagínense que acá hubiera otro cable. Bueno, otro cable por acá. Y que yo no lo pudiera resolver. ¿Ok? O otra barra. No otra barra aquí.
Y que yo tuviera esta incógnita también, entonces aquí yo tendría 4 incógnitas. No lo podría resolver. ¿Por qué? Porque aquí, si yo quito esto, porque lo debería haber dibujado allá, aquí hay otra fuerza. Otra fuerza incógnita que va por acá, ¿verdad? Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4. No lo puedo resolver. Entonces lo que podemos hacer es resolver otra barra, la cual tenga 3 incógnitas o menos, y luego relacionar. Por ejemplo, aquí primeramente puedo analizar esta barra, porque esta barra de fuerza múltiple, 1, 2, 3, tiene más de dos puntos de aplicación. Esta barra de aquí tiene una incógnita y aquí tiene 2, entonces aquí son 3 incógnitas. Suma de momentos en C, W por la distancia, esta componente en Y por la distancia, igual a 0, y de ahí encuentro esta. Suma fuerza en X, suma fuerza en Y, y encuentro estas 2. Y ya que encontré estas 3, con estas 2, si aquí valía 50, pues esta vale 50 en el otro lado, y si esta valía 100, y la otra vale 100 para acá, y ya descubrí estas, y entonces ahora nada más me quedarían 2 incógnitas. Así es que si hay una barra de fuerza múltiple que tiene como 10 apoyos, o 10 puntos, y que hay muchas barras por sin ningún lado, entonces yo no puedo resolverla, porque yo nomás debo de tener 3 incógnitas por cada barra. Bueno, pues relaciono las otras que van acá abajo, las voy descubriendo, y por la tercera ley de Newton voy encontrando incógnitas. Entonces si en una barra yo tenía 10, de repente encuentro 2, y luego otras 2, y luego otras 2, y luego me quedan 3, y ya las puedo resolver. Pero eso sí, la barra de fuerza múltiple debe de tener 3 incógnitas, nada más, porque son 3 ecuaciones. Ahora, yo necesito más o menos tratar de saber para dónde van las fuerzas, cómo me las aplican, para poder poner si esta va para acá, si esta va para arriba. Pero si no sé, no hay problema, yo la supongo las dos positivas. Y si al final me da positiva, quiere decir que le atiné. Y si me da negativa, le cambio el signo. Y si esta hubiera sido negativa y le cambio para acá, en esta hubiera entrado para el otro lado. Lo que sí es que cuando yo tengo muchas barras, y yo voy descubriendo y descubriendo y descubriendo incógnitas, al final, la última barra de fuerza múltiple me queda con todas las incógnitas resueltas. Ya están resueltas. Entonces me sobra esa barra. Digo, no que me sobre, sino me sobra analizarla. Pero si ya tengo todas las incógnitas, a esa barra la puedo poner como una barra de comprobación. ¿Por qué? Porque me tiene que dar 0 igual 0. Por ejemplo, aquí yo descubrí estas 3, luego estas 2 que están aquí ya están, y esta que venía aquí, que se puso para acá y se transmitió hasta acá, también ya está. Entonces toda esta barra ya la conozco. Entonces hago una suma de momentos en C igual a 0 y me debe dar 0. Una suma de fuerza en X y me debe dar 0. Y una suma de fuerza en Y y me deben de dar 0. Si no me da 0, es que la estoy regando, me estoy equivocando en el análisis de las otras que están aquí. ¿Okay? Entonces, el análisis de las fuerzas internas que estén actuando en algunas estructuras que están compuestas de muchos elementos para soportar cargas o para transmitir cargas, ¿verdad? El análisis es muy sencillo. Primero trato de descubrir las fuerzas externas y luego yo selecciono una barra y la pongo ahí la barra y le pongo las fuerzas que le están ejerciendo las demás barras sobre la que yo estoy analizando. Si tengo 3 incógnitas, ya la hice. Suma de momentos, suma de fuerza en X y suma de fuerza en Y igual 0, y descubro las incógnitas. Y esas mismas que están en esos mismos puntos de unión son las mismas fuerzas para las demás barras. Y así las voy a analizar. No hay problema si analizo una de un lado y la otra de acá y otra de allá y otra de por arriba, ¿verdad? Nada más que tengan 3 incógnitas. Y si me encuentro una barra que tiene más de 3 incógnitas, pues analizo las otras barras que sí puedo determinar y luego las relaciono con la tercera ley de Newton, con las fuerzas que están acá, descubro algunas incógnitas y ya cuando me queden 3 incógnitas o menos también la puedo analizar. ¿Ok? Entonces, primer paso, hago una, si se puede,
lo mejor sería primero encontrar las fuerzas externas, porque hay estructuras que a lo mejor las fuerzas externas son más de 3 y no la puedo analizar, pero si me voy barra por barra y barra por barra, la última barra la puedo analizar, o sea, puedo sacar las fuerzas externas, ¿ok? Pero si puedo, lo mejor es sacar todas las fuerzas externas y luego analizar una barra de fuerza múltiple, ¿ok? Son aquellas que tienen 3 puntos de aplicación o más. Ahí se ve luego, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, miren, aquí ya dijimos, miren, aquí está la unión entre dos, es 1, 2, 3. Esta es una barra de fuerza múltiple. Esta, está aquí el pasador, aquí está B, aquí está C y aquí está D. Este tiene 4, es una barra de fuerza múltiple. Esta nada más tiene sus extremos, pues es un eslabón corto o una fuerza, una barra con 2 fuerzas. Ahora, estas barras no necesariamente necesitan ser derechas. Esas barras de aquí, a lo mejor está así, miren. Pero si está así, la fuerza, la única fuerza que puede ejercer esa de 2 fuerzas sería esta, ya sea de tensión o ya sea de compresión. No importa que estén así. Esta es la línea de acción nada más, y aquí está una fuerza para allá y una fuerza para acá. Hay veces que están rectas, pues también lo podemos poner recto. Y van a existir barras de fuerza múltiple que a lo mejor están así. Y aquí tienen un punto de aplicación, otro aquí y otro acá. Bueno, no hay problema. Aquí vemos qué fuerzas están actuando. A lo mejor aquí hay una unión de un eslabón, aquí hay otra así. No importa, no que esté recto, pueden estar por sin ningún lado, nada más que sí hay que ver cuáles son los puntos de aplicación, y si tienen 3 o más, pues ya la hice. ¿Ok? Entonces así sería el análisis de estructuras por el método de ahorita de que la suma de momentos, suma de fuerza en X, suma de fuerza en Y en cada barra. Entonces, estas estructuras que están aquí, hay 3 tipos de estructuras, que yo los puedo clasificar como en 3 tipos de estructuras. En esa estructura hay una que se denominan armaduras. Las armaduras son estructuras que solo tienen elementos de 2 fuerzas. Fíjense, son puras barras, puros eslabones cortos. Ahí van uniendo una, otra, pero nada más tienen fuerzas en los extremos. Entonces es la unión de puras barras de 2 fuerzas, o puros eslabones cortos. Entonces si la estructura es de puras barras de 2 fuerzas, se le llama armadura. Ahora, con el solo hecho de que tenga una barra de fuerza múltiple, aunque tenga muchos eslabones cortos, pero en una barra de fuerza múltiple, entonces ya no se le llama armadura, se le llama marco o bastidor. Entonces un marco o un bastidor tienen al menos un elemento de fuerza múltiple o una barra de fuerza múltiple, pero solamente soportan fuerzas. Es como la que vimos. Esa estructura que vimos es un marco o es un bastidor, como ustedes le quieran llamar. ¿Por qué? Porque tenía 2 barras de fuerza múltiple, 2 elementos de fuerza múltiple. Entonces a ese se le denomina marco o bastidor. Y el último también se le denomina máquina. Entonces hay unas estructuras que se le denominan máquinas, que al menos tienen un elemento de fuerza múltiple, pero eso sí pueden transformar y transmitir fuerzas. ¿Ok? Una máquina me puede transformar, o sea, de una fuercita me puede desarrollar una fuerza muy grande y me la puede transmitir a otra parte. Entonces, el análisis de marcos y máquinas, el análisis de bastidores o máquinas, es igual. Nada más que uno nada más me soporta carga y otro me transmite y me transforma. ¿Cuál es el análisis o cómo podemos analizar los marcos o máquinas? Ya lo analizamos así. Analizando barras de fuerza múltiple con suma de momentos, suma de fuerza en X y suma de fuerza en Y. Como quiera lo vamos a ver posteriormente, pero ese es el análisis para marcos o para máquinas, porque tienen de perdido un elemento de fuerza múltiple y cada elemento de fuerza múltiple tengo 3 ecuaciones para resolver. Pero por lo pronto vamos a analizar
armaduras. Esas armaduras se analizan un poquito diferente, pero el mismo principio. Estamos en equilibrio y la suma de fuerzas es igual a 0. ¿Ok? Nada más que ahí en los elementos cortos, en estos de aquí de dos fuerzas, no existe el momento. O sea, nada más existen puras fuerzas lineales que van a un punto y que lo vamos a ver en la siguiente sesión. ¿Ok? Bueno.